¿no? Después de la magia de Jansenson, ahora tenemos que hablar de la magia que hacemos para llegar a fin de mes, entre otras cosas, ¿no es cierto? No vamos a hablar con un mago ahora, pero alguien que por ahí tiene la solución. Iván Kachanowski, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Bueno, a ver, arrancamos por la información que, bueno, fue tapa en todos los diarios hoy, en los portales ayer por la noche, que es justamente ese comunicado del Fondo Monetario Internacional, en donde sostuvo, entre otras cosas, que la Argentina tiene una deuda insostenible, o no sostenible, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, le pide a los bonistas privados a ver si pueden hacer una quita. Lo cuento en sencillo para que se entienda rápido. ¿Qué reacción hubo hoy? Bueno, a ver, yo creo que el mercado descontó esto un poco antes, porque las caídas fuertes fueron, incluso un día antes de esto, me parece que ya se veía venir, y las caídas que se vieron hoy fueron mucho más leves. Entonces tiene que ver con que ya estaba un poco asimilado este problema. Y lo que dijo el fondo es algo, te diría, que fue esperable y hasta obvio en el sentido de que la deuda no es sostenible y no era sostenible incluso antes de las PASO, digamos. Para que se entienda, antes de las PASO, para vos poder pagar tu deuda necesitabas un superávit primario de 2% del PBI. Sí. Y lo que estamos diciendo ahora es que no vamos a bajar el déficit y que vamos a llegar a un equilibrio en el 2023, con un riesgo país que vuela. Antes de las PASO el riesgo país era 800, sí. Digamos, para que entendamos que ya era complicado antes. Ahora lo tenemos en 2035, ¿no? 2035 nos habíamos fijado, sí. Y tener el riesgo país en 2035 lo que significa que si te querés financiar afuera, vos tenés que pagar tu costo de financiamiento va a ser la tasa de 10 años de Estados Unidos más el riesgo país. Entonces, más el riesgo país es 20%. Entonces, si vos te querés financiar en dólares, tenés un piso de 20% y es impagable eso. Sí. Entonces, por eso cuando el riesgo país se dispara, ya quedás afuera de los mercados. Entonces, recuperar la confianza tiene que ver con que ese riesgo país baje y vos podés volver a financiarte en los mercados y está cerca de 500, te diría. Que a eso apuntaba el plan del fondo. Pero bueno, terminamos para el otro lado, ¿no? Se fue para arriba y no para abajo. Ahora te digo, es bueno lo que hizo el Fondo Monetario para la Argentina. Hoy no hubo festejo, pero digamos, están contentos en el gobierno, ¿no? Por este comunicado. Pero por otro lado, los bonistas privados no lo vieron demasiado bien. Y el gobierno se siente respaldado, pero para la Argentina no me parece algo que sea muy bueno. De hecho, si vos comparás porque no se están solucionando los problemas de fondo. Lo que estamos diciendo es, bueno, de vuelta el sector privado va a pagar y el sector público nunca se ajusta. Entonces es siempre la misma historia, lo que ocurre en Argentina sistemáticamente. Claro. Entonces, si vos comparás este comunicado con el de Ucrania, que tuvo una crisis similar en el 2011, el comunicado de Ucrania empezaba diciendo, bueno, Ucrania se compromete a realizar estas reformas estructurales. Acá es la deuda no se puede pagar, van a tener que pagar los bonistas y los acreedores. Que algo van a tener que pagar y eso se entiende, pero ¿qué va a hacer el gobierno a cambio? Claro. Porque del otro lado del mostrador no hay un plan. No te está diciendo cómo vas a crecer. Es como que yo te deba $15.000 a vos y te diga, bueno, mira, aguantame 3, 4 años y después te pago. Y vos me decís, pero ¿cómo vas a pagar? Y tengo un negocio nuevo y va a andar bien. ¿Y qué negocio? No, es un secreto. Claro. Entonces, bueno, en esa situación están los acreedores. Entonces, digamos, bueno, ok, si va a haber una quita, me tenés que decir mínimamente cómo vas a crecer. No alcanza con decir, para pagar hay que crecer. Claro. Eso es un eslogan, ¿cómo vas a crecer? Y el gobierno no dice cómo vas a crecer. ¿Vos qué ves? A ver, pero en la economía de todos los días, del día a día, en realidad, del asalariado, estamos muy complicados, ya lo sabemos. Pero ¿vamos a estar peor, vamos a estar mejor? Hay que retraerse en las compras, en los gastos. Bueno, a ver, de acá a marzo vas a tener días claves, ¿no? Porque mucho va a depender de qué pase con la reestructuración de la deuda. Sí. Ahora, también tenemos que entender que la deuda no es el problema de Argentina. El problema de Argentina es la confianza, que ya nadie nos cree, digamos. Vos ves el caso de Grecia, por ejemplo, y tuvo un riesgo país de 7.000 puntos y tenía una deuda del 170% del PBI. Hoy tiene la misma deuda, pero un riesgo país de 100 puntos. Entonces, no necesariamente el problema de la deuda, es la confianza que vos generás. Claro. Entonces, vos no es solo reestructurar la deuda. Es las soluciones que vos vas a plantear de fondo y qué tanta confianza vas a dar a los acreedores y al mundo y también internamente. Entonces vos podés reestructurar, pero si no haces reformas estructurales me parece que podés tener un año complicado. Vas a tener un repunte, vas a crecer algo, pero no creo que sea de largo plazo. Entonces lo que hay que esperar es primero ver cómo se soluciona la reestructuración de la deuda y después cuál es el verdadero plan que en algún momento van a tener que presentar. Hasta el momento. Después no podemos saber mucho sin un plan que se presente. Ahora te digo, el tema es al estilo griego. ¿Crees vos que la Argentina tiene que ir llevando lo que es en la economía y demás? ¿O se habló en su momento al estilo de Portugal también?
¿Cuál es el estilo que nosotros vamos a tener o que van a adoptar para poder instrumentarlo, crees vos? Mira, la verdad es que si vos comparás con cualquiera de estos casos que reestructuraron exitosamente, el primer año de reestructuración no fue lindo. La verdad que el PBI siempre cayó y tuvo algún costo. Entonces lo que me parece que hay que plantearse es aprender de esos casos. Por ejemplo, Portugal. Portugal no hizo la reforma laboral y sí hizo un ajuste fiscal y el desempleo se le disparó. Entonces vos tenés que pensar en la Argentina una especie de equilibrio general, no parcial. No, te arreglo esto y después veo el resto. Porque si no, la vas a pagar. Entonces vos, lamentablemente, la Argentina, y es un desafío mucho más grande, la tenés que pensar en términos de equilibrio general. Y eso es más complicado. Y políticamente también es más difícil, obviamente. Pero si vos, por ejemplo, empezás a sincerar tarifas, pero no te preocupás porque el salario acompañe, va a terminar mal. Y es un poco lo que le pasó al gobierno anterior. Claro. ¿Cuál es el verdadero problema de la Argentina? El verdadero problema, a mi juicio... No es el déficit fiscal. Vos decías que, digo... no es la deuda, dije. No es la deuda, claro. Te diría que gasto público. Es el gasto público que te lleva al déficit fiscal, digamos. Entonces, el problema de Argentina es que en los últimos 60 años, fueron 60 años de déficit fiscal con excepción de 6 años. Entonces, cuando vos tenés 60 años de déficit fiscal, vas a tener problemas de inflación, de deuda, de presión tributaria alta, y hasta que no queramos solucionar eso, es muy difícil que salgamos de la decadencia. Y ahora el problema es más grave todavía, porque no es lo mismo tener un déficit fiscal con un gasto público del 20%, que tener un déficit fiscal, digamos, de 6%, pero con un 40% del gasto público. Es más difícil de revertir. Entonces vos lo que tenés es un déficit alto, pero con un gasto público que no se desarma nunca. ¿Dónde tiene que meter mano el gobierno en esto del gasto público? Porque se habla inclusive de la jubilación de privilegio, que le quitaron ahora a los jubilados. El gobierno dice, no, esos son algunos medios, que los medios confunden a la gente y demás. Pero sin embargo, Semino, que es uno de los hombres vinculados a los temas de la tercera edad, conjuntamente con Gil Domínguez, abogado constitucionalista, presentan una demanda contra el Estado. Ya hay, creo que más de 1000 casos que se están presentando. Sí, a ver, en el caso de jubilados se hizo un ajuste que es bastante fuerte. Vamos a ver cómo sigue. Ahora, ¿cómo arreglar esto? Que fue un poco tu pregunta. Yo la apuesta la pondría en las pymes. Vos tenés que hacer que las pymes puedan crecer y contratar más gente. El empleo privado no crece desde el 2011. Si vos mirás el empleo privado del 2011 a hoy, hace esto. Claro, entonces sube, baja, pero en la tendencia es una línea recta. Claro. Entonces estamos teniendo un problema de que las pymes, que son los que más pueden contratar gente, no lo están pudiendo hacer. Principalmente, a mi juicio, por dos cuestiones. La presión tributaria alta y el tema de los juicios laborales, que eso sí se empezó a corregir. Entonces vos tenés 650.000 pymes en Argentina. Si de alguna manera lográs que por año cada uno contrate una persona, ya en 4 años tenés más de 2 millones de personas empleadas. Entonces vos lo que tenés que lograr es que gente del sector público vaya migrando a las pymes, que gente que está recibiendo planes sociales vaya migrando a las pymes, que los que están en negro, en la informalidad, vayan migrando a las pymes, pero tenés que ayudar a las pymes, bajando los impuestos. Y si no, no se puede. Y solucionando el problema de los juicios laborales, porque el juicio laboral es un problema tremendo. Si vos me vas a hacer juicio, directamente no te contrato. Si yo no puedo deshacer un problema, directamente no lo encaro. No, sin duda. Entonces por eso no contratan. ¿Pero qué hace la gente? ¿Qué hacemos nosotros, los argentinos, para llegar a fin de mes? No sé, ¿no tenés algún tips para decirme, mirá, tratá de ajustar acá, hace esto, hace lo otro? Porque la realidad es que ninguno está pudiendo llegar a fin de mes. Entonces... Te digo lo que hago yo en mi consumo. Sí, ¿qué haces vos, Iván? Es mejor ejemplo que el de un economista, uno piensa, ¿no? Claro, yo compro papel higiénico, no sé si eso está bien, pero me lo dijo una vez un economista hace mucho tiempo. Papel higiénico, porque no tiene fecha de vencimiento, porque siempre aumenta. Así que tengo rollos de papel higiénico, por ejemplo. Bueno, yo al supermercado voy con la listita de lo que necesito y me ato a esa lista. Entonces yo me explico, me falta esto y voy a eso. No ¿Pero voy para comprar qué? ¿Para 15 días, para un mes, para una semana? Bueno, yo vivo solo, voy comprando medio para 10, entre 10 y 15 días 10 y para 15, mí. Claro. No aprovechar el 2x1. Si veo una oferta agarro, pero trato de tener mucho de la lista. Si empiezo a pasear por el supermercado, empiezo que me tiento acá, que me tiento allá y bueno. Exacto. O sea que el rollo lo descarto. No compro más rollo. No, estoquearse siempre es buena estrategia, sobre todo lo que más sube, mucha gente lo hace. Hay mucha gente que recomienda eso, yo no lo hago, pero es correcto, digamos. Gastar, digamos, lo justo y necesario. Lo justo y como dice la necesario, frase. cuentagotas. Y para aquellos que, por ejemplo, tienen algo de dinero ahorrado. Ahora vuelven de las vacaciones, les quedó un restito, no gastaron todo, eso que tenían guardado, dice, bueno, nos podemos acomodar un poco. Me imagino, tus amigos. Che, Iván, tengo unos mangos, ¿qué hago? Si vos voy al dólar, un... voy a plazo fijo. Voy a la bolsa. Y depende obviamente de tu perfil. Si tu perfil es conservador, en momentos de incertidumbre te diría que pesos todavía no.
Hoy no lo necesito, te dice. Uno te dice, hoy no lo necesito. Y dice otro, yo necesito dentro de un mes o 2 meses porque tengo que mudarme, por ejemplo. Me vence el alquiler y tengo que mudarme y quiero Sí, o me algo aumenta el mejor. alquiler. Digamos, en esos dos casos. Y mira, cuando el que hoy no lo necesito, hasta que no se aclare el panorama, yo no invertiría nada en pesos y por ahí me quedaría más en dólares. Ajá. Por la historia de Argentina y del peso. Y, Sí, sí. y hasta que no sepamos cuánto van a emitir, Comprar dólares. En realidad, pero podés comprar $200, ¿no? sí, no podés comprar más. Eso también. Y después, para los que por ahí quieren arriesgarse un poquito más, pueden meterse en algo de bonos o de acciones, pero siempre con el costo de estar bien pendiente de que entrar y salir rápido Claro. a veces, digamos. Ese es Una otro- preguntita, Iván, que el otro día la planteaba Andrea. ¿Qué hacemos con las tarjetas de crédito? No hay que tener, hay que pagar el mínimo, no hay que pagar el mínimo. ¿Qué hay que hacer? Te explico, yo no tengo tarjeta de crédito porque considero que, no sé, hay que tener tarjeta de crédito, no hay que tener... Y yo Es me una- manejo siempre a una cuota, la verdad es esa también, digamos. Tengo la tarjeta de crédito, me manejo a una cuota. Una cuota. Y Y te libras de los sí, intereses. Y me libro de los intereses. Ahora Sí, te yo pregunto, creo que- hay muchas cuotas sin interés. ¿Sí? Sí. En pesos y sin interés. Eso es conveniente. Sí, obviamente, A 6 meses, exactamente. 2 meses, Sí, por supuesto. 12 meses estás pagando mucho menos con la inflación que tiene la Argentina, ¿no es cierto? De acá a 6 meses o un año, ¿no? Este traje tiene 8 meses y todavía lo estoy pagando sin intereses. Bueno, ahí está. Hoy es- Bueno, hoy es un... obviamente, si no tiene intereses, sí. Ahora, cuando tiene intereses, Claro. yo por lo general no me meto porque es más complicado. Hay que fijarse. Perfecto. Pero bueno. Bueno, Iván, gracias por haber Gracias. venido. No, gracias a ustedes. Gracias por esta charla también, ¿eh? Esperemos que de a poquito vayamos viendo un poquitito la luz, ¿no es cierto?, en todo esto y que el gobierno pueda encarrilar todo. De Ojalá. acá a marzo tenía que haber una referencia respecto del plan económico, porque además tienen que sancionar el presupuesto y es un tema también que va a estar muy, muy, muy caliente, Si ¿no? no se junta todo y no sé qué va a pasar. Por Ay, eso, esperemos que